Saludos, buenos días o buenas tardes quizá o buenas noches, hermanos queridos, bueno, de los cuales hay un pequeño dato ya en esta segunda clase, todavía se pueden inscribir, pero hasta ahora de los que están inscritos el 85% aproximadamente, algo así, son mujeres, así que bien ahí. Muy bien, y también ahí felicitar a los dos varones que están inscritos, ustedes saben quiénes son. Así que, bien hermanos, el viernes pasado habíamos subido el video también con el material y los formularios para que ustedes pudieran hacer preguntas y así también poder ir evaluando si ustedes están comprendiendo, si están pudiendo también tener la capacidad de formular buenas preguntas en base a lo que se ha enseñado. Así que veíamos la introducción, viendo lo que era la teología sistemática, la organización de lo que las escrituras enseñan, para que lo podamos también hacer parte de nosotros y enseñar a otros, y también para poder orar con seguridad ante Dios y sabiendo lo que la palabra enseña. Y también veíamos lo que era la inspiración de las escrituras, cómo el Espíritu Santo movió a hombres para escribir lo que era su voluntad, la voz de Dios, la palabra de Dios, como también veíamos que podemos llamar a la Biblia, aquellos que realmente creemos que es la voz de un Dios que se está manifestando, se está revelando a la humanidad, y también que el resultado de eso era que la escritura ahora era inspirada. Veíamos que eran dos palabras en griego distintas, así que ahí ustedes también pueden ir repasando el material. Bueno, ahora avanzando ya con la clase, vamos a ver si me ayuda ahí démosle clic. Bueno, la pregunta principal, voy a mover una cosita acá que me está incomodando. Ahí. La pregunta principal a responder cuando hablamos de la autoridad es la siguiente. Si la palabra de Dios tiene derecho a ejercer autoridad sobre la vida del ser humano. O planteado de otra forma, ¿debemos obedecer a la palabra de Dios? Una cosa es que sea realmente lo que Dios está diciendo, es decir, que es inspirada, que es el aliento de Dios. Otra cosa es que la tengamos que obedecer. Entonces ahora la pregunta es esa. ¿La palabra tiene autoridad sobre nuestra vida? Y antes de intentar siquiera responder la pregunta, analicemos cómo está planteada esta pregunta. Acá hay algunas afirmaciones explícitas que ustedes pueden ver ahí, que están dentro de la pregunta. La primera es que se habla de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros vamos a hablar de lo que es la Biblia. Recordemos que a diferencia del mundo, como ya lo dije hace unos minutos, nosotros queremos que realmente Dios sea revelado al hombre. La segunda afirmación es que la palabra es inspirada por Dios. Por tanto, es palabra no de hombres, sino que es palabra de Dios. Partamos por eso. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, ahí en la pregunta, estamos hablando de la Biblia. Y lo segundo, al decir que es de Dios, estamos también afirmando ya, como veíamos en la clase pasada, que la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, otra cosita que está ahí explícita es que la palabra va dirigida a la totalidad de la humanidad. Eso lo vamos a ver también en esta clase, pero ahí también se está afirmando. Lo que buscamos primeramente acá responder es si hay autoridad. Eso. Y luego vamos a ver ese plus agregado ahí sobre si el alcance de esto es para toda la humanidad o solamente para la iglesia, para aquellos que creen. Eh, Siguiendo. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver son 4 puntos. El primero va a ser definir autoridad. Si queremos saber si la Biblia es autoridad, primeramente tenemos que tener claro qué es autoridad. Lo segundo es confirmar que primeramente en Dios hay autoridad. Y en base a eso vamos a poder confirmar si realmente la palabra de Dios, quien tiene autoridad, también es autoridad para nosotros, la Biblia. Y finalmente vamos a ver ese plus, ese agregado que le había dicho, que es cuál es el alcance de esta autoridad, si afecta a toda la humanidad o solamente a algunos. Así que vamos ahí. Lo primero, punto 1.
vamos a definir lo que es la autoridad. Acá una definición más o menos de diccionario vendría siendo esta. La autoridad es el poder para imponer obediencia o el derecho a hacerlo, supremacía moral o legal, derecho a tomar o aplicar una decisión final. Acá podemos ver que hay varios puntos. No es solamente una definición de una línea, sino que se va dividiendo, separándose por ese punto y coma, en distintas afirmaciones. Entonces podemos ver por lo menos tres afirmaciones. La primera va dirigida a lo que es el poder para imponer obediencia. La segunda va dirigida a lo que es la moral, que tiene poder también para decir esta moral es superior a otra. Eso es una autoridad. Em, y la tercera es el derecho a aplicar una decisión final, o sea, más que nada referido a lo que es un juicio. El segundo punto puede ser referido a lo que es manifestar su justicia, definir las leyes. El tercer punto vendría siendo de esta autoridad el poder aplicar una decisión final, o sea, en lo que es un juicio en base a sus leyes. Bueno, no nos compliquemos tanto, pero lo que tenemos que ver ahora es si esta definición la podemos aplicar a la escritura. Miren, si llegáramos a la conclusión de que aquella definición que está planteada en la diapositiva anterior se puede aplicar a las escrituras, esto implicaría por lo menos cuatro cosas. Lo primero es que la escritura, la palabra, la Biblia, está facultada para definir nuestra moral. No es que nosotros vayamos avanzando progresivamente y definiendo en base a esos avances cuál es la moral y qué es lo bueno. Y dependiendo de la época, vamos a definir una moral nueva. Acá lo que está diciendo es que al ser la Biblia autoridad, está facultada para definir nuestra moral. Luego vamos a ver también que como la palabra no cambia, esa moral tampoco va a cambiar. Lo segundo es que la escritura también es digna de ser obedecida. No solamente define lo que es bueno, sino que también es digna de ser obedecida. Y relacionado con eso, el tercer punto que vendría siendo que es un deber para todo hombre obedecer a la escritura. Después vamos a ahondar también en ese punto. Lo último es que la escritura está facultada para juzgar a quien no se someta a sus parámetros morales. Bien, entonces, si logramos aplicar la definición de autoridad como la que veíamos antes, estaríamos también afirmando todo esto respecto a la escritura. Entonces, al hablar de la autoridad, es un tema importante que afecta todo eso, afecta nuestra vida. No es solamente algo teórico, algo teológico, sino que también es algo que nos va a afectar en lo práctico. Ahora el segundo punto. A ver acá, ¿por qué le puse uno? A ver, definir autoridad. Punto 2. Ya hay un 1, pero eso es un punto 2. Punto 2, definir la autoridad de Dios. Esto entendiendo de que para que una autoridad sea real y no solamente teoría, debe ser ejercida por alguien. Supongamos que tenemos leyes en nuestro país, pero no se obedecen. No hay nadie que las enseñe, no hay nadie que las ponga en práctica. O sea, que nos haga ponerla en práctica. Finalmente todo se transforma en un desorden. Y esa autoridad escrita ahí, en un libro lleno de leyes, artículos, todas esas cosas, finalmente no se transforma en real autoridad al no haber nadie que la ejerza. Eh, Miren, en el Nuevo Testamento la palabra, que la vamos a ver después también, exousia, ahí me falta una tilde, exousia, se usa 102 veces para indicar el poder ejercido por quienes, noten esto, por gobernantes. Partamos de ahí, hay un poder que puede ser ejercido, pero tiene que ser ejercido por gobernantes u otras personas, esto no es todo política, u otras personas en una elevada posición en virtud de su cargo. Por tanto, en una familia, un padre podría ser autoridad. Por tanto, también en una clase, un profesor se transforma en autoridad. Y así podemos aplicar eso a un hospital, podemos aplicar eso quizá a un restaurante, podemos aplicar eso a muchos otros contextos. Y en el contexto finalmente de la Biblia, o sea, de la iglesia,
vamos a poder ver también que Dios es autoridad y que esa autoridad se basa en lo que es la escritura. Es como un juez. El juez necesita la autoridad de las leyes escritas. Dios, en este caso, hace uso de la ley de Dios, de su palabra, como parámetro. Em, Recordemos que la Biblia es inspirada por Dios. Eso lo veíamos en la clase anterior. Y esta Biblia enseña que la autoridad original y última reside en Dios y solamente en Él. Desde el primer versículo se muestra a Dios como la autoridad, se muestra también que solamente de Dios es la autoridad y que su autoridad está sobre todo. Acá un poema, no sé si es un poema, pero yo lo entiendo así como poema, con mi poco conocimiento de literatura que tengo, que está en el libro de Teología Sistemática de John MacArthur, ahí como escondidito, pero si uno empieza a leer ahí lo encuentra, y en verdad yo cuando lo leí, hace unos 2 años, un poquito más quizás, me maravilló mucho, fue algo que dije, wow, esto está bien escrito, con temor de Dios. Y dice así, en el sentido de que la autoridad de Dios es original, no proviene de otro, no es heredada. Dios no heredó su autoridad, no había nadie para legársela. Dios no recibió su autoridad, no había nadie para otorgársela. Dios no obtuvo su autoridad por el voto de nadie, no había nadie para votarlo. Dios no usurpó su autoridad, no había nadie para a quien robársela. Dios no ganó su autoridad, ya era suya. Entonces la autoridad de Dios parte por él desde el comienzo, desde siempre Dios fue autoridad, desde la eternidad. No podríamos decir desde el comienzo de Dios, sino que desde la eternidad él fue autoridad. En nuestra vida hay muchas formas de ejercer autoridad que no son, por decirlo de alguna forma, legítimas, no podrían ser em, aplicadas de una forma tal como la misma justicia de Dios, como vendría siendo el totalitarismo, el absolutismo, o por ejemplo también el individualismo egoísta, que ya se ve bastante en nuestra sociedad, donde dice yo soy autoridad sobre mi cuerpo, yo soy autoridad sobre mis decisiones, finalmente nadie puede llegar desde afuera, en cualquiera de estos tipos de autoridad ilegítima, a decir que tú tienes que hacer otra cosa, sino que solamente se imponen ellos. En este caso, ¿cuál es el problema de eso? Que siempre hay un ente superior. Siempre va a haber un ente superior para cualquier autoridad, sea autoridad policial, sea autoridad política, de cualquier forma, y esa autoridad vendría siendo la palabra de Dios. Cuando uno deja eso de lado, deja la autoridad de Dios en segundo plano o la saca derechamente y se impone él como primera autoridad, sea yo solo o sea en un sentido político o cualquier otro tipo, pero dejando de lado a Dios, esa autoridad ya se puede considerar errónea, dañina y no conforme a lo que Dios enseña. Entonces, la autoridad de Dios es evidente e incuestionable. Esto es lo que muestra la escritura. Por ejemplo, partiendo en Génesis 1 y en el capítulo 2 también, se muestra cómo Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, todo lo que hay en ellos. No hay otro que lo haya creado. No hay otra persona que pueda decir, yo hice esto, no, sino que Dios lo hizo todo. No hay alguien que estaba ahí para eh, decir que no, eso no lo hizo Dios, sino que lo hizo otra persona. No, solamente Dios estaba ahí, Él es el que se atribuye el título de creador. Además de eso, Dios también es el que sustenta, es el propietario de la tierra, todo lo que contiene y los que moran en ella, así como lo dice el Salmo 24:1, creo que está en la siguiente diapositiva. Y además también Dios tiene la facultad eh, de destruir todo lo que existe, inmediatamente lo va a hacer. Miren, acá podemos ver un poquito de lo que es la autoridad de Dios. Recordemos que el segundo punto, que es el que estamos viendo ahora, es en torno a que Dios tiene autoridad. Luego vamos a ver que la autoridad también está en la palabra, pero partamos con Dios. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Note que acá no se cuestiona, se está diciendo de Jehová es la tierra, punto. Fin. En el segundo de Pedro 3:10
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Quién tiene poder para hacer esto en el día del Señor? El Señor. Así que Él es el que tiene la autoridad también para definir el fin del mundo. Y acá una palabra también, recordemos que podemos aprender un poquito de griego también a medida que vayamos avanzando en el curso. Recordemos que esa letra, a ver si, no sé si se va a ver el cursor en la grabación, pero esa letra también se la podemos transliterar. Después vamos a ver los nombres de esa letra a medida que vayamos avanzando. Esa letra la podemos transliterar a una E, es bien sencillo eso. Esa, ahí que se ve como un 3 algo así, al revés, con unas colitas, finalmente vendría siendo como una X. Se puede traducir también de otra forma, pero en este caso se puede dejar como una X, simplemente no nos compliquemos. Esa, el Omicron, Omicron se llama, es una O. También hay otra que se llama Omega, que es como también se traduce como O. La U, la S, esa que está ahí, que parece una O con un gorrito, o se llama Sigma. La I, son cosas bien parecidas en este caso al español, a las letras latinas como las tenemos nosotros. Esa palabra significa autoridad y esa autoridad también implica sometimiento. Es la misma palabra que se usa en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién es mayor acá? Porque podemos ver autoridades superiores. En este caso vendrían siendo, sea en el sentido de seguridad, sea en el sentido político, pero son autoridades. Ahora, ¿quién es el que las pone ahí? Si hacemos el ejercicio lógico, aquel que pone a esa autoridad es mayor y es más autoridad que el que está delegado. Si el principio, eso se llama principio de delegación. Eh, en Juan 19:11 también se puede ver esto. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Toda autoridad que una persona puede llegar a tener es dada de parte de Dios. Y Él es la autoridad superior. Y acá también mencionar que el Nuevo Testamento atribuye esa misma autoridad al Señor Jesús. Y acá algunos textos. Miren, quiero que hagamos un ejercicio. Les voy a mostrar una página. Vamos a salir de acá, voy a dejar de compartir. Y voy a empezar a compartir otra cosa. Que, si no me equivoco, está acá. Habíamos visto el texto de Mateo 28. Miren, esta página se llama Logos Kai o Logos K, Logo. Así la pueden buscar. Van a poder ver acá cualquier texto bíblico y abajito van a poder la palabra en griego seguida acá de la traducción más cercana que puede haber a eso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un texto y ahí la palabra en español, o sea, acá en español, finalmente a tener un conocimiento más en los idiomas originales. Quieren también saber qué significa una palabra, pueden buscar pero vamos a otro texto. Acá ustedes pueden poner Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Si ponen Antiguo va a aparecer en hebreo, ahí lo van a tener que leer de derecha a izquierda. Si ponen Nuevo Testamento, va a aparecer todas estas opciones para el texto griego. Podemos ver acá también Mateo. Vamos a seleccionar el capítulo 28 y vamos a seleccionar el versículo 18. Entonces acá Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la palabra avanzando, kai,
Y entonces acá, proselton, proselton. Bueno, de repente me demoro un poquito ahí. Y eso es Jesús y Jesús. Y vamos avanzando acá, a mí toda autoridad. Y esa palabra es exousia. Recordemos que es una X, una E, ya es una S. Se puede también, en la misma palabra que se usó en el versículo de Romanos 13 para referirse a las autoridades. Otro texto. Pues vamos al final. Judas, capítulo 1, porque Judas tiene un solo capítulo. Versículo 25. Al único y sabio Dios sea gloria, majestad, imperio y potencia. Y acá, donde dice sea gloria, esplendor, doxa, ahí está la misma X también, doxa, majestad, bien, poderío, bien, Kratos, y autoridad. Autoridad, potencia, dice ahí. Pero al final la palabra también está referida a autoridad. Entonces, cuando ustedes vayan al texto griego, o sea, vayan a Judas 25, van a ver este texto y van a ver que finalmente, ¿qué significa su potencia? ¿A qué se refiere con potencia? Entonces ustedes pueden llegar a esta página y ver que, una mejor traducción quizás pudo haber sido autoridad. Bien, y así pueden ver también otros textos. Lo dejo ahí como elemento para que quizá alguno pueda disfrutarlo. Entonces ahora vamos a volver a lo que es la clase. Cerramos ese paréntesis. Puedo ver otros textos ahí. Filipenses no menciona la palabra exousia, pero sí, voy a pantalla completa, pero sí da a entender el mismo principio de autoridad. Toda rodilla se doblará delante de él. Entonces, ahora, el tercer punto. Ahora llegamos finalmente a la médula de esta clase, a lo más importante, que es confirmar la autoridad de la palabra de Dios. La primera forma para confirmar esto es un silogismo sobre la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué significa silogismo? Básicamente que uno puede llegar a dos afirmaciones, o se puede decir también dos verdades, o dos premisas, que tenemos la seguridad de que sí son así. Por ejemplo, una premisa, una verdad, pues, no sé, en este caso podría ser, eh, tengo hambre, tengo hambre. Eh, la otra podría ser, la comida satisface el hambre. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar en base a esas dos afirmaciones? Es que tengo que comer, necesito comer. Ahora, vamos a hacer ese mismo ejercicio con dos verdades que hemos aprendido en este curso. Vamos a ver otras cosas. Tenemos dos verdades conocidas. Lo primero es que las escrituras son la palabra de Dios. Esto en la clase anterior con lo que es la inspiración de Dios para que podamos entender que es Dios manifestándose. Eso es como la clase uno. Ahora, veamos otra verdad conocida, que es que Dios posee autoridad. Lo hemos visto en esta misma clase, hace lo que hemos visto antes. Dios posee autoridad. Entonces, si ese Dios posee autoridad y ese Dios habla, se revela, el resultado de esas palabras vendría siendo la conclusión. Y la conclusión vendría siendo que las escrituras, al ser las palabras de Dios poseen autoridad. Es un silogismo. Entonces, si Dios es autoridad, la escritura es la palabra de Dios, la escritura es autoridad. Veamos acá. La segunda forma, porque ese no es el único argumento, tranquilos, hay más argumentos. La segunda forma es identificar que el parámetro que Dios usa para ejercer su autoridad es lo que ha revelado. Por ejemplo, ¿qué era lo que tenía que hacer Adán en la creación, cuando fue establecido ahí? Él tenía una misión, que era labrar la tierra, sojuzgarla, eh, y también comer de todo árbol, pero no de ese árbol, no comas de ese. Entonces esa era la autoridad que Dios había puesto para Adán. Si él veía que quería hacer algo, él decía, no, es que yo tengo una autoridad que es esta, las palabras de Dios, que en este caso son esas quitas, solamente eso. O sea,
cumplir su misión, ser imagen de Dios en esta tierra. Y finalmente vemos que no lo hace, pero esa era la Biblia de Adán, por decirlo de alguna forma. Finalmente vamos avanzando y avanzando con Moisés, por ejemplo, ya tenemos algo más elaborado de lo que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, ya algo escrito, y así puede seguir avanzándose, los salmos después, la misma historia de la Biblia, la escritura va avanzándose. Ya no es solamente labrar la tierra y no comer de ese fruto, no, sino que se va ampliando el círculo de normas que yo tengo para realmente admitir con mis hechos que Dios es autoridad en mi vida, por tanto lo obedezco. Y llegamos a esta conclusión de Jesús, o sea, esta palabra de Jesús. Respondió Jesús y le dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Si recordamos otro texto de Deuteronomio, en el capítulo 6, decía que somos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser. Y eso también se recalca a lo largo de toda la escritura, a amar a Dios. Entonces, siguiendo ese mandamiento, el que me ama. Ahora, ¿cómo amamos a Dios? Y Jesús dice, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero lo que me interesa ahí en este caso son las primeras palabras. El que me ama, mi palabra guardará. O como dice también en otro texto, ahí también en Juan, después en primera de Juan está la misma idea, si me amas, guarda mis mandamientos. Aquel que no ama, no obedece la palabra de Dios. El que ama, sí lo obedece. Eso es lo que va a marcar realmente la diferencia del amor. El amor de Dios se manifiesta en la obediencia. Y también podemos ver, o sea, pero a lo que va acá es que la palabra guardará se refiere a todo lo que Dios ha revelado. Entonces, tenemos que guardar todo eso. Por ejemplo, si vemos Hechos 20, me equivoqué ahí, ustedes van a ver que dice Hechos 20, 27, pero en verdad es Hechos 20, 20, 27. Cuando Pablo está hablando a los ancianos de mm, y les dice, yo no he rehuido enseñaros, también se recalcan toda la enseñanza, la doctrina del apóstol Pablo y de los apóstoles en general. Guardar la palabra de Dios. Palabra, no es ningún apóstol, son las dos, no es ningún nada así. Palabras de un conocidísimo, Martín Lutero, que en verdad está en alemán. Así que esto de repente otras palabras, esta misma frase, donde él está defendiendo su fe ante la acusación de la Iglesia Católica, que exige la fe que la Iglesia. Y eso a lo que la autoridad no está ¿ya? En el hecho de que solamente tenemos que leer en sola escritura, que solamente y ninguna y que él basta únicamente las afirmaciones de los papas y de los conventos. Recordemos que la Iglesia Católica ha errado, ha dicho a menudo, errado con los textos escrituristas. Mi conciencia con no puedo ni quiero
los papas, para finalmente ordenar, porque recordemos que estamos en una teología sistemática, queremos ordenar nuestros pensamientos, vamos a ver que para definir si la palabra de Dios es autoridad, tenemos que recurrir a dos tipos de fuentes. La primera es fuente primaria y la segunda es fuente secundaria. No, no hay mucha ciencia ahí en los nombres. Pero la fuente primaria básicamente es esto. La misma Biblia confirma la autoridad de la Biblia. La Biblia se refiere a Dios como la autoridad y la Biblia se llama a sí mismo también la autoridad. La Biblia define a Dios como el creador de todas las cosas, partiendo desde el comienzo, como Señor también, que es un término que marcaba claramente autoridad, y como el Todopoderoso, aquel que ejerce sin ninguna limitación la autoridad. Ahí ustedes pueden ver también los textos. Eh, la Biblia también presenta los atributos de Dios. Y acá, por ejemplo, leamos este texto en Mateo 6, 14 y 16. Luego, en teología propia, vamos a ver lo que son los atributos de Dios, pero básicamente son las cualidades, las características que marcan a Dios y que lo definen como tal. Y en eso podemos ver, por ejemplo, lo que dice acá. Veamos la introducción, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará. Acá hay un atributo, bienaventurado. Otro atributo, solo soberano, que también es un término que está hablando de su autoridad. Él es el único que tiene el control. Rey de reyes, es un término que habla de autoridad. Señor de señores también, también está hablando de la autoridad de Dios. El único, no tiene eso, el único que tiene inmortalidad. La inmortalidad también es un atributo de Dios. Que habita en luz inaccesible, Dios es invisible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, para que quede claro, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y podemos también ver un texto que es bien paralelo a este, que es Primera de Timoteo, ahí mismo al comienzo, en el versículo 17, capítulo 1, 17. Y podemos ver también que los atributos de Dios en general están relacionados todos entre sí, y así también con la autoridad de Dios. Lo podemos ver también como su soberanía. En el material ustedes van a poder ver una mayor explicación de eso, como la omnipresencia marca cómo Dios es autoridad en todo lugar, no se limita por ningún espacio, al igual que la infinitud de Dios, como la omnipotencia marca que Dios tiene el poder y la capacidad para ejercer, como la omnisciencia. Dios tiene. Claro, la autoridad de Dios se da a conocer al hombre por medio de la palabra de Dios y es un mensaje inalterable y autoritativo. Para que quede claro que es un mensaje de autoridad, la Biblia. Leamos lo que dice Proverbio de Deuteronomio 1 y 2. Para guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Vamos a ver que está relacionado. Algo que no podemos cambiar esa autoridad.
Y ahora vamos a ver este agregado también, definamos si esta autoridad de la escritura afecta a toda la humanidad o solamente a algunos pocos. Eh, la Biblia parte con la presuposición de que Dios existe y es el creador, y lo reconoce con autoridad, desde el primer versículo. O sea, el fin de la escritura no es verificar que realmente Dios es verdad, ni que tampoco Dios tiene que ser obedecido. La Biblia está justificando por qué debes obedecer a Dios. ¿Te conviene creer en Él? ¿Te conviene obedecerlo? Eh, no, no está diciendo eso. La Biblia demanda al lector que la acepte como tal. Y, y esto no, claro, la Biblia es suficiente, la Biblia es autoritativa, la Biblia demanda que la obedezcamos, pero esto no significa que no existan pruebas que corroboren la escritura como cierta prueba. Y ahí es cuando vamos a lo que es la fuente secundaria. Fuente secundaria. Pero también fuentes varias, secundarias, verificar que la palabra es verdad. Pero quedémonos acá todavía. Voy a moverme un poquito ahí. Ahí creo que no molesto. Eh, la Biblia se presenta como verdad y con el derecho divino a ejercer autoridad absoluta sobre todo hombre. Sobre todo hombre. No está marcando una diferencia. No está diciendo que tiene que ser autoridad solamente para el que lo lee y el que lo entiende. No, sobre todo hombre, para toda la humanidad. Ahora, hay ahí un sin embargo, y no, no aparece en las diapositivas. Sin embargo, la naturaleza del hombre, caída luego de la transgresión, de la desobediencia de Adán, lo lleva a, por naturaleza, rechazar a Dios. Nace en una condición de muerto espiritualmente, en ese sentido, no en sentido alegórico, cuando decimos que estamos muertos, no es como algo simbólico. No, hay que hacer ahí la definición porque uno dice muerto espiritualmente. Esto es como que estamos muy alejados de Dios. No, en el sentido espiritual, es espiritual, no espiritual, estamos muertos en nuestros pecados. Y todos pecaron, todos están también en un la gloria de Dios completamente citados, y las obras de justicia de Dios, del hombre, perdón, las obras de justicia del hombre eran insuficientes para llegar a Dios, eran simples trapos de inmundicia, no podían satisfacer la ira de Dios, todos los sacrificios de animales que pudieran hacer. Entonces la única para eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, empezar ahora a nacer, no por mis fuerzas, sino que por la obra del Espíritu Santo, nacer de nuevo. Y ese nacimiento también abre mis ojos ahora para que pueda tener fe. Algunos entienden que primeramente es la fe, luego uno nace de nuevo. Otros entienden que primero uno nace de nuevo, luego tiene fe. Pero en fin, el tema es que está relacionada a esas cosas y al nacer de nuevo, ahora uno comienza a vivir como una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron y ahora todo comienza a girar en torno a Dios, a obedecerle. Y al leer este texto de Juan 17:17 que ustedes pueden ver en la pantalla, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La persona que es nacida de nuevo puede decir amén. La persona que no es nacida de nuevo no va a decir amén naturalmente a este texto, porque no va a considerar que Dios es autoridad y menos aún que su palabra es autoridad, que su palabra es verdad.
lo va a negar, lo va a poner en duda. Esa es la diferencia también entre una persona que nace de nuevo y aquel que no nace de nuevo. El que está muerto en pecado no reconoce la autoridad de Dios, de su palabra. El que vive para Dios obedece a Dios. Una pregunta ahí, ¿toda la humanidad considera esta autoridad? ¿Toda la humanidad respeta la autoridad de Dios? Y creo que no hay que calentarse tanto la cabeza, evidentemente hay que salir a la calle y vamos, o ver las noticias un rato, o ponerse a pensar simplemente que no todos consideran a Dios como una autoridad. De partida no todos creen que existe. Así que eh, toda la humanidad no lo considera como una autoridad, pero sí todos son llamados a considerar a Dios como su autoridad. Ahora, podemos decir que significa que la palabra de Dios es solo autoridad para los que han nacido de nuevo, o sea, solamente autoridad para ti porque crees, pero para el otro no es autoridad. Claro, el otro no lo reconoce. Voy a moverme acá de nuevamente. El otro no lo reconoce, pero eso no significa que no esté siendo autoridad para él. Así como la persona que infringe las leyes en nuestro país, esa persona, claro, no está reconociendo la autoridad de aquel que puso esas leyes y aquel que las juzga, pero esas leyes son para él, es su autoridad, le guste o no, le gusta o no. Si estás en Chile, tienes que respetar las leyes de Chile. Si eres parte de la creación de Dios, tienes que respetar a tu Dios, o sea, a Dios, independiente que lo consideres tuyo o no, es la autoridad, Él es el creador de todas las cosas. Entonces, si Dios es el creador, es autoridad. ¿Para quiénes? Para toda criatura. Toda criatura es, debe ser sometida a la autoridad de Dios. Evidentemente, no todos lo hacen. Aquellos que no están regenerados o nacidos de nuevo son rebeldes a esta autoridad por naturaleza. Entonces veamos, ordenemos un poquito los pensamientos. Primeramente, las propias palabras de la Escritura dan testimonio de su inspiración que proviene de Dios. Eso lo veíamos en la clase anterior, ¿recuerdan? Segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:20, Dios movió a estos hombres para que escribieran sus palabras, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eh, la palabra es de Dios. Segundo, el poder del Espíritu Santo aplica la verdad de las Escrituras, la cual da como fruto una confiada certeza en la propia palabra. Aquel que ha nacido de nuevo ahora confía que realmente lo que está leyendo es palabra de Dios. Pero no es que en ese momento comienza a ser palabra de Dios, siempre lo fue. Ahora, lo tercero, quienes no reconocen la autoridad de Dios en las Escrituras son condenados, hay algunos textos también, y el elemento de juicio en el día final es la palabra de Dios. Ahí no puse el texto bíblico también, pero la palabra de Dios finalmente será la que lo juzgará. Aquellos que honran debidamente, por el contrario, aquellos que honran debidamente la autoridad de Dios en las Escrituras, si se sujetan a ella, reciben elogios por ser obediente a Dios, por vivir para adorar a Dios. Si quieres ser una persona que adora a Dios, reconoce su autoridad por la palabra de Dios. Y acá otra palabra en griego, ya llegando casi al final, que apunta al deber de predicar la palabra. Nuevamente, la misma E al comienzo. Eh, luego, esa es epsilon. Luego pi ahí que es un símbolo matemático, pero que en verdad viene de antes. La letra que se translitera como P. La I, la T, la A, T es tau, la alfa, gamma, que parece una Y, y esa eta, que parece una N, algo así, que vendría siendo también una E. Hay dos E, epitaje. Bien. Segunda Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. Ahí ustedes también pueden buscar después este texto y ver dónde realmente está esa palabra ahí. Ya lo voy a dejar ahí como tarea para que también puedan conocer esa página, el Logos Ca Logos, eh, que es gratis, no tienen que descargar ningún programa y es súper amigable, por lo menos cuando te acostumbras a ella, pero es sencillita, no es más ciencia de lo que yo les mostré delante. Tito 2:15. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, ahí está epitagé en ese caso, que vendría siendo la autoridad como de un ente, un comandante, una autoridad militar, que da una orden, y esa orden tiene que obedecerse. A eso se refiere con autoridad, en este texto, en el texto de epitagé, esa palabra. Nadie te menosprecie. La Biblia exige de parte tanto del predicador como de aquellos que escuchan autoridad. La Biblia exige autoridad y nadie queda exento de la obediencia, ni siquiera el predicador, los que están escuchando, que son creyentes, ni tampoco aquellos que no son creyentes, sea que escuchen o que no escuchen. Entonces, aquellos que no escuchan nunca la palabra de Dios, aún así tienen el deber de someterse a ella. Y ahí está el tremendo problema, porque ¿cómo van a oír si no hay nadie que les predique? Entonces es muy importante nuevamente, lo recalcaba también en la clase anterior, el tema de las misiones, el tema de predicar el Evangelio, de llegar a lugares donde la palabra, que es la autoridad de Dios, no está presente. Entonces esas personas están muertas en su desobediencia, en sus delitos. Y llegamos también al tema de lo que son las fuentes secundarias. Ahora, aclarar que ninguna de estas fuentes establece satisfactoriamente la autoridad de las escrituras. Pueden ser útiles, eso sí, como elemento apologético, como elemento para defender la fe. A eso me refiero con apologético. Como elemento de apoyo frente a aquellos que consideran a la fuente primaria, ¿cuál es la fuente primaria? La escritura, hablando de sí misma, como un argumento circular. Porque uno le va a decir, por ejemplo, a una persona que no cree en Dios, que no cree que la escritura es la palabra de Dios, uno le dice, no, pero es que la Biblia dice que la Biblia es autoridad. Ahora, ¿qué te va a decir esa persona que no cree que la Biblia ni siquiera es la palabra de Dios? Que no pasó la primera clase que vimos de la inspiración. Te va a decir, eso es un argumento circular. Tú estás diciendo que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice eso mismo, de ella misma. Entonces ese argumento da vuelta sobre sí mismo. No nos sirve. A una persona que no cree en Dios no le va a servir. Entonces, estos argumentos de fuentes secundarias pueden servir al menos para acercar a una persona al concepto de lo que es la autoridad de Dios. Y vamos a ver dos, que son las pruebas racionales y el impacto de la Biblia en la vida de los creyentes. Hasta acá, si la clase ha sido un poquito larga, también puedes pausarla, la puedes dejar para más adelante, o pues si te atreves ahí a escucharlo todo de una. Ánimo, vamos, que se puede. Fuente, a ver, las pruebas racionales. Vamos con las pruebas racionales. Acá faltó el título, pero eso es lo que se refiere a esta diapositiva. Las pruebas racionales, que vendría siendo en este caso las alusiones históricas en la Biblia, cuando habla a personas, cuando habla a lugares, la Biblia menciona lugares, la Biblia menciona acontecimientos históricos, que pueden verificarse mediante pruebas tangibles, sea arqueológicas, sea historias, sean otras ahí que también nos puedan servir para realmente darse cuenta de que aquellas personas existieron, aquellos lugares existieron y todavía existen. Aquellos acontecimientos realmente hay relatos de otras culturas que también los cuentan. Ahí puede servir para eso. No voy a mencionar acá algunos ejemplos, básicamente por un tema de tiempo, pero a eso se refiere con las pruebas secundarias, en argumentos racionales. También se puede considerar como una prueba racional a la ausencia de pruebas que demuestren la falsedad de un acontecimiento, lugar o persona. Es decir, tú dices que esta persona no existe. O supongamos, a ver, tú dices que Jesús no resucitó. La Biblia dice que sí, pero tú dices que no. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que Jesús no resucitó? Que Jesús está en una tumba, ahí en su caso.
Entonces, si no se puede demostrar eso, también es un argumento, también es una prueba racional para creer que la Biblia es realmente la palabra de Dios. O sea, básicamente de que lo que dice es verdad. O también se puede ver el cumplimiento de profecías que se pueden comprobar a lo largo de la historia. Veamos la siguiente diapo. Ahí, Isaías 53 relata aproximadamente 700 años antes de la obra de Cristo en la cruz, lo que vendrían siendo sus sufrimientos, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, su reino eterno, su reino milenial, su reino eterno, y por lo menos lo que es los sufrimientos de Cristo y su muerte se pueden constatar históricamente en relatos históricos. Y si a eso sumas como relato histórico lo que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, al menos también Juan, eh, también se pueden considerar como relatos históricos, más allá de ser primeramente la palabra de Dios, son relatos históricos. Y también se puede considerar como fuente de que Jesús sufrió, murió y además también resucitó. Eh, Ahora, no obstante, estas pruebas racionales que vemos acá solamente permiten concluir estos puntos. La información que tenemos acá en la Biblia es precisa. No podemos acá definir qué es autoridad para la vida del hombre, solamente que es precisa. Así de simple. Eso es lo que te permite esta prueba secundaria. Es decir, la Biblia es precisa. Lo que dice, claro, está ahí, pero no va a llevar a alguien a someterse a Dios, a menos que realmente Dios obre en esa persona a través de eso. Y lo siguiente es el impacto de la Biblia en la vida de los creyentes. Por ejemplo, el cambio en un corazón arrepentido, la madurez que comienza a ser cada vez más evidente en la vida de aquel que tiene fe en Jesucristo. Todas esas cosas deben impactar a aquellos que se rebelan ante la autoridad de Dios. Ese es el llamado a hacer luz en este mundo, a mostrar a través de nuestro cambio, a través de nuestras obras, lo bueno que es Dios. Ahora, no obstante, lo que hay detrás de ese cambio visible es el sometimiento a la autoridad de las escrituras. Entonces una persona dice, oye, tú has cambiado desde que comienzas a ir a la iglesia. Entonces uno podría decir, mira, en verdad lo que me ha cambiado a mí es la obra de Dios y es mi sometimiento a lo que Dios dice, que es la escritura, la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de este argumento? Es que es subjetivo. Algunas personas, claro, se van a acercar a Dios, se van a acercar a las escrituras al ver el cambio quizá en tu vida, a anhelar ese cambio para ellos. Pero otras personas, por ejemplo, van a ver cristianos con mal testimonio y van a decir, no, yo no creo porque hay cristianos que en verdad son malos. Entonces, finalmente depende del punto de vista que tiene la persona. Hay personas que pueden ver a muchos cristianos con buen testimonio, pero que finalmente lo que va a marcar más en ellos va a ser el cristiano que peca y que para ellos es algo inaceptable. Entonces, ellos lo llaman hipócrita y todo eso. Y ese argumento de ellos dicen, no, ellos dicen finalmente la Biblia no impacta en la vida de las personas. Yo he visto a cristianos que se dicen cristianos que van a la iglesia, pero su vida es peor incluso que la mía. Eh, entonces, por eso digo que es subjetivo. Puede servir ver el impacto de tu sometimiento a la escritura en otras personas, eh, o sea, ver que otras personas vean tu sometimiento, pero no necesariamente va a ser así. Eh, pero lleguemos a la conclusión ya finalmente en base a esto. Primero, y en base a las dos clases, la Biblia es la palabra de Dios. Primera conclusión. Segunda conclusión, la Biblia es inspirada por Dios. Tercera conclusión, la Biblia muestra la autoridad de Dios. Y veíamos en esta clase muchos textos que hablan sobre que Dios es una autoridad y que es el creador, no necesariamente usando la palabra autoridad, pero sí que es digno de ser creído, de ser obedecido, de ser amado, de ser considerado Dios. Cuarto, la Biblia se refiere a sí misma como autoridad de Dios. Se trata como, a sí misma como la autoridad de Dios. Y recordemos también que si Dios es autoridad,
La Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia también es autoridad. Quinto, la Biblia debe ser obedecida como autoridad que es. Recordemos la definición de autoridad que veíamos al comienzo. Si la Biblia es realmente autoridad para ti, o sea, si la Biblia realmente es la palabra de Dios y es autoridad, por tanto, también es deber nuestro obedecer a ella. Y finalmente, toda la Biblia es autoridad para toda la humanidad. Y solamente la Biblia, en este caso, como manifestación, como revelación de Dios. Eh, de ninguna otra fuente se dice que es inspirada por Dios, que es perfecta para cambiar el alma de las personas, que nos lleva a Dios. Nada. Los sueños no son inspirados por Dios. Los sueños no son autoridad. Las revelaciones que algunas personas dicen que tienen, no, tampoco, no las podemos poner al mismo nivel de la escritura. Ni siquiera otros textos, como algunas iglesias tienen. Algunas iglesias consideran la misma voz de la iglesia, del Papa, o otros escritos en bastantes religiones, o someterse a tal organización como autoridad. Ojo con eso. De ninguna de esas cosas se dice con seguridad que es inspirada por Dios y que es digna de ser obedecida como autoridad. Entonces vemos esas conclusiones a las que podemos llegar y también podríamos agregar acá que la fuente principal de eso es creer que realmente la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia habla de eso. Esa es la fuente primaria, la fuente primaria. Y podemos llegar a otros argumentos más teológicos, más filosóficos, más científicos para eso, pero finalmente lo que va a llevar a que una persona crea y se someta a la autoridad de la Biblia es la misma Biblia y el poder del Espíritu Santo para someterse a ella. Bien, ¿cuándo vamos a seguir con esto? El día 12 de agosto. Ahí vamos a subir el siguiente video. Entiendo que lo que viene ahora, si no me equivoco, es la inerrancia. Wow, la Biblia no contiene errores. 12 de agosto. Ustedes sobre esta clase van a recibir el material que enviaron, o sea, van a recibir el material al correo que enviaron en el formulario de inscripción. Todavía aquellos que no están inscritos pueden inscribirse, no hay problema en eso, tranquilos. Ahí yo les envío todos los materiales juntos. Eh, y ahí también en el material están las preguntas que ustedes van a tener que responder. Y el formulario, voy a ver si lo puedo actualizar para incluir más preguntas. Y recuerden, ustedes pueden hacer preguntas sobre el programa del curso, sobre la introducción, sobre la clase de inspiración. Y ahora vamos a agregar otra pregunta, que es sobre la autoridad de la escritura. Así que vamos a ver si funciona. Si ustedes ven que no funciona, me dicen. Así como no me deja escribir, no sé, vamos, estamos aprendiendo. Así que eso, hermanas, no, hermanos también, ahí, que el Señor los bendiga, que, que los siga usando hermosamente y que esto que estamos aprendiendo realmente nos lleve a no solamente que sea teoría, sino que realmente creamos que lo que tenemos en las Biblias es la palabra de Dios, que también es digno de ser obedecido como tal. Que el Señor los bendiga. Abrazos grandes.